Hermanos, estamos continuando con el estudio de la carta a los romanos. Hoy estamos en Romanos capítulo 11, versos 11 al 24, es nuestro tema de estudio de hoy. Y es muy hermoso porque hoy vamos a hablar acerca de lo que el Señor ha hecho con respecto a Israel y la gracia que el Señor ha dado a nosotros, a quienes la palabra del Señor nos llama como gentiles, es decir, personas no judías, en las cuales la gracia de Dios vino también sobre nuestras vidas. Quiero que por favor vamos a nuestras Biblias, allí en Romanos capítulo 11, versos 11 al 24. ¿Bien? Romanos capítulo 11, versos 11 al 24. Y a través de esta enseñanza, el tema principal de hoy es: el rechazo de Dios hacia Israel no es final. Y aquí nos habla acerca de la salvación de los gentiles, de lo que el Señor en su momento ha hecho, algo que ya evidentemente tenía ya previsto desde antes de los tiempos, pero que esto ha venido a afectar, por supuesto, de manera positiva a nosotros. Bien, ¿qué nos dice allí? Romanos capítulo 11, versos 11 al 24, dice de la siguiente manera: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Así que el Señor, hermanos, a través de estos textos nos muestra de que hay una situación en Israel, ¿no? Lo que Pablo aquí está mostrándonos, o lo que nos va a mostrar a través de estos versículos, no es tanto lo que ha ocurrido en el pasado a Israel, no es tanto en lo que Israel hoy en el presente está viviendo, sino de que el apóstol Pablo a través de estos textos se va a enfocar hacia lo futuro con respecto a Israel.
hacia el futuro. Bien, así es que también a través de esto el apóstol Pablo va a llamar la atención y va a reflexionar con cada uno de nosotros en que tengamos cuidado en el tema de la religiosidad. Eso es un tema que vamos a hablar en los finales versículos, disponemos de poco tiempo, pero hermanos, la idea también del apóstol Pablo es aquí llamarnos la atención a nosotros, a los creyentes, en que tengamos la capacidad de poder discernir y ver si realmente tenemos esta relación con el Señor o si de repente estamos unidos nada más a una iglesia por un tema de una simple religiosidad. Es decir, de que, bueno, asisto a una iglesia evangélica, soy evangélico, me porto bien y ya está, ¿no? Eso es lo importante para el Señor, tal vez podríamos decir. Pero en realidad la palabra de Dios nos muestra de que el verdadero creyente no es creyente por asistir a una iglesia. El verdadero creyente no es creyente por ser miembro de una iglesia local, sea esta católica, sea esta evangélica, en sus distintas denominaciones que hoy la iglesia evangélica tiene, sino de que el creyente es creyente porque tiene principal y prioritariamente una relación con Dios, una relación que está basada en lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Así que con esta breve introducción es lo que nosotros hoy vamos a hablar acerca de lo que el apóstol Pablo primeramente habla acerca de Israel y luego también acerca de nosotros. Como ustedes pueden ver allí en su bosquejo, en el punto número 1, vamos a hablar acerca de los versos 11 al 15, donde el apóstol Pablo nos dice de que Dios tiene un propósito definido. Bien, Dios tiene un propósito definido. Empieza allí el apóstol Pablo en el capítulo 11, verso A, dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Empieza él con esta pregunta, ¿no? Lo que en realidad está queriendo decir ahí, de acuerdo a la palabra que Pablo está utilizando, es una palabra que dice, la caída de Israel es una caída completa, es una caída irrecuperable. Esa es en sí la pregunta clara que nosotros tendríamos que entender para que él pueda dar esta respuesta cuando dice megenoito, es decir, de ninguna manera. ¿Qué está queriendo decir esto? Miren ahí, el apóstol Pablo pregunta, ¿no? Y dice en este texto, dice, la caída de Israel es completa y jamás Israel podrá levantarse de la situación en la que se encuentra. Es la forma en la que nosotros tendríamos que traducir la manera en que Pablo escribe allí en el griego koiné. Y por supuesto la respuesta que él mismo da a ese supuesto interlocutor es que él dice, no, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera la caída de Israel es completa, de ninguna manera la caída de Israel es irrecuperable. Lo que el apóstol Pablo está queriendo decir es de que hay para los habitantes, para los descendientes de Abraham, hay esperanza, hay oportunidad para que ellos nuevamente se puedan levantar. Y lo que continúa allí es que, dice el apóstol Pablo, ¿tiene Dios interés en que Israel no se salve? ¿No? ¿Tiene Dios interés en que Israel no se salve? Y evidentemente eso no es así, eso no es lo que realmente está pasando, sino de que más adelante continúa en el verso 11b, dice, pero su transgresión vino, por su transgresión de los israelitas vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, ¿no? Como hemos ya venido hablando, los judíos rechazaron al Señor. Como hemos venido hablando en los pasajes anteriores, Israel conoció la justicia de Dios, pero Pablo lo dice, sí, la conoció, pero no a profundidad. Israel tuvo una gnosis de Dios, un conocimiento superficial de Dios, pero Israel no tuvo una epignosis, es decir, un conocimiento profundo, una relación con Él, ¿no? Y a causa de esto, dice, Israel rechazó a Dios. ¿Cómo rechazó a Dios? Lo vemos a través de su palabra
Y oiga, a propósito, ya hemos terminado, ¿no? Prácticamente hoy, en este día, estamos empezando ya con Mateo capítulo 1, versos 1 al 4. Y hemos dado por finalizado todo lo que viene a ser el Antiguo Testamento, ¿no? El Señor nos habla allí acerca de la ley, el Señor nos habla mucho acerca de la ley mosaica, pero también el Señor allí nos muestra acerca de la fe, ¿no? Habacuc dice, mas el justo por la fe vivirá. Génesis, allí en el primer libro de la Biblia nos dice en Génesis 15:6 de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? También allí nos habla el libro de Jonás acerca de la fe, ¿no? De que los de Nínive creyeron al Señor y el Señor justificó, el Señor perdonó la vida de ellos. Así que el Señor nos habla aquí, nos muestra a través del Antiguo Testamento de que nunca fue de parte de Dios la idea de que un judío sea justificado por medio de sus obras. Pero lastimosamente esto quedó muy fuerte, muy arraigado en la mente, en el corazón del judío, y buscó a Dios y buscó su justicia por medio del cumplimiento de la ley. Pero la pregunta es, ¿pudieron cumplir los judíos la ley tal cual? Y la respuesta es sencilla. Los judíos nunca pudieron cumplir la ley a cabalidad, ¿no? Nunca pudieron cumplirla. Una pregunta que siempre allí trato de sacarlo o de manera frecuente cuando voy y cuando tenemos la oportunidad de evangelizar, una de las preguntas comunes que se le hace allí a las personas es, ¿usted cumple los mandamientos de Dios? Y por lo general la respuesta al principio siempre es sí, ¿no? ¿Usted no miente? Sí, a veces, ¿no? Por allí alguna vez he preguntado a algún adolescente, ¿no? ¿Usted nunca ha desobedecido a sus padres? Y la respuesta clara y contundente ha sido, sí, nunca he desobedecido a mis papás, ¿no? Y mi siguiente pregunta, ¿no? Un poco irónica es, ¿de verdad nunca ha desobedecido a sus papás? ¿Nunca ha sido disciplinado por ellos? Y por allí la respuesta ha sido esa, ¿no? No, mi papá nunca me han castigado, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente más o menos la misma actitud es que Israel tuvo. Él creyó que cumplía la ley de Dios. Él creyó que cumplía a cabalidad la ley de Dios. Ellos creían de que eran completamente justificados por Dios por el hecho de ser racialmente hijos de Abraham y por tener la ley, ¿no? Por cumplir la ley, y lo otro también evidentemente la señal del pacto de que ellos habían sido, los varones, habían sido cortados el prepucio, ¿no? Así que con esto los israelitas decían, no, yo cumplo a cabalidad todo lo que Dios ha dicho. Y rechazaron evidentemente a Dios. Juan 1:11, nuestro Señor Jesús, allí nos dice, a los suyos vino, haciendo una referencia a Israel, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Los suyos no le recibieron. Israel teniendo la palabra de Dios, Isaías habiendo testificado y habiendo dicho, un hijo nacerá y el principado sobre sus hombros. En otros textos, y tú, Belén Efrata, ¿no? Allí nacerá el hijo. Y en muchos otros textos hablando de nuestro Señor Jesús, Isaías capítulo 52, 53, muchos textos, Isaías 9, 11, los salmos mesiánicos, todo ello hacía referencia a Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. O sea, todos los textos llevaban a que vendría el Mesías para Israel y ellos serían liberados de la opresión en la cual se encontraban. Y cuando nuestro Señor Jesús, el Mesías, llegó, lastimosamente el pueblo de Israel, en lugar de esperarlo con los brazos abiertos, los líderes judíos, que eran los principales llamados a decir al pueblo,
Él es nuestro Mesías, vengamos a Él y abracémoslo y démosle la bienvenida. Fueron los primeros que rechazaron a nuestro Señor Jesús. Y allí es donde el texto en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso, por supuesto, marcó claramente de que Israel ha vivido en incredulidad. El pueblo de Israel en su conjunto ha vivido en incredulidad. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí en este texto nos dice de que los gentiles vinieron a beneficiarse de ello, ¿no? Y el apóstol Pablo vino a hablar a los gentiles acerca del evangelio para que de alguna manera algunos de ellos, por lo menos por medio de los celos, para que por lo menos algunos de ellos por medio de los celos venga al conocimiento del evangelio. Hermanos, es interesante cuando un israelita realmente conoce el evangelio. Muchos de ellos lastimosamente rechazan el evangelio de nuestro Señor. Pero los que llegan al conocimiento de nuestro Señor Jesús realmente glorifican, dan una verdadera alabanza al Señor por lo que ellos han recibido realmente el entendimiento espiritual y llegar a la salvación. El apóstol Pablo dice aquí de que él ha ido a los gentiles, ¿no? Y que por la transgresión de los judíos, la salvación vino a los gentiles y vino con este propósito de que también los judíos sean provocados a celos. De que los judíos digan, bueno, a ver, ¿y qué pasa con estos? Estos de que hablan del Dios al cual es mi Dios. Para ellos es un Dios foráneo, pero no, es nuestro Dios. Y para que por lo menos ellos sean tomados, por lo menos por el tema de celos, de alguna manera tratar de buscar y entender cuáles son las cosas que a nosotros como gentiles ha venido la gracia del evangelio y venimos a ser salvos y reflejamos esa salvación en nuestras vidas y ellos también sean movidos a celos y de alguna manera algunos de ellos también crean. El Señor allí nos muestra la palabra de que el Señor imparte la salvación a los gentiles. Esta salvación ha sido rechazada por los judíos, por esa voluntad que fue, en realidad el Señor en cierta medida vio de que estas cosas por supuesto iban a pasar, ¿no? ¿Qué más nos dice allí la palabra? Nos dice de que este evangelio fue dado a los gentiles por un mandamiento de nuestro Señor Jesús. ¿Alguien recuerda el mandamiento que dio nuestro Señor Jesús? ¿En qué texto está acerca de ir con el evangelio? Está allí en Mateo, ¿no es cierto? Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Dios agarró, o nuestro Señor Jesucristo, al ser rechazado el evangelio entre los judíos, nuestro Señor Jesús dijo, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícenlos y enséñenles. Así que este mandamiento del evangelio ha sido dado por nuestro Señor Jesucristo para todas las naciones, para todos los pueblos de la tierra, ¿no? Así es que miren que para nosotros qué hermoso es poder saber que nosotros antes como gentiles no teníamos esperanza. Nosotros como gentiles antes no teníamos prácticamente, no buscábamos a Dios. Pero la Biblia nos dice de que la misericordia de Dios vino a nosotros, de que Él nos amó primero a nosotros, ¿no? Y de que su salvación vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, cuando ustedes en este aspecto, usted y yo podamos reflexionar, qué importante es agradecer al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nosotros que no teníamos esperanza alguna de salvación, la gracia de Dios se manifestó con nosotros y ahora nosotros hemos venido a ser salvos. El Dios de los judíos es nuestro Dios, ¿no? Y
Bueno, es nuestro Dios porque es el Dios prácticamente de todo el universo. Él es el creador de todo. Y este mismo evangelio es el cual nosotros, queridos hermanos, también necesitamos hablar también a las demás personas. Hoy en día hay estudios realizados a nivel mundial. El evangelio en el mundo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo está creciendo, va yendo a las demás personas, pero ¿saben qué, amados hermanos? Lastimosamente, en estos estudios también se evidencia de que la religión musulmana también está creciendo, pero ¿saben qué? Está creciendo a pasos agigantados. Europa está siendo invadida literalmente por musulmanes. De aquí a muy poco tiempo Europa va a dejar de ser un país laico o de un contexto religioso católico y también a la vez también un contexto religioso que viene a ser evangelista, y va a ser prácticamente los musulmanes van a estar allí con mucha fuerza en Europa. Yo no sé si ustedes quizás están haciendo un seguimiento en cuanto a las noticias, pero esto es algo que se está haciendo muy evidente hoy en día. Los musulmanes están literalmente invadiendo los países europeos. Francia, España, allí Inglaterra, países de primer mundo, están llegando con mucha fuerza. Aquí en nuestro país, aquí en nuestro departamento en Santa Cruz, los musulmanes también están abarcando mucho. Hay una religión aquí, hay una secta, la cual es propagada por la universidad, primero era por la UTEPSA y ahora también, primero era por la NUR empezó allí y los mismos dueños de la NUR, si no me equivoco, o familiares son dueños de la UTEPSA y ellos vienen de una religión. Bien, no es una religión cristiana. Ellos también están allí, a los jóvenes estudiantes están agarrándoles y dándoles folletería, hablándoles de esa religión, de esa secta en la cual ellos son parte, y ahora hay una congregación de ellos que se está reuniendo. Así que las religiones, hermanos, están allí, están abarcando principalmente la religión musulmana. Hoy en día, hermanos, está abarcando mucho, y esto para nosotros, así como es una reflexión para el pueblo de Israel en cuanto a su desobediencia, en cuanto a su incredulidad, también hoy para nosotros como creyentes es una reflexión que nosotros tenemos de parte del Señor, que nos ha dado este mandato de ir y predicar el evangelio. Así como el evangelio llegó desde Israel hacia nosotros, de la misma manera este evangelio debe de continuar. Hermano, usted y yo tenemos esta gran responsabilidad de compartir nuestra fe con las demás personas. ¿Está usted teniendo tiempo, ese tiempo intencional de compartir con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con su familia? ¿Está usted teniendo la oportunidad de compartir el evangelio de nuestro Señor Jesús? ¿Usted toma un tiempo intencional y les habla acerca de su fe que usted tiene en el Señor Jesucristo? Hermano, si usted no lo está haciendo, usted está cometiendo una falla tremenda contra el Señor, contra su mandamiento. La palabra allí nos indica, nuestro Señor Jesús nos mandó allí en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. ¿Por qué nos ha mandado? Porque la voluntad de Dios dice que todos seamos salvos. Eso nos dice Pablo en la carta a Timoteo, de que el deseo de Dios es de que todo el mundo venga a ser salvo. Allí en Efesios nos dice de que cada uno de nosotros andábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, nos dice Efesios 2:12. La Biblia nos habla también allí en Primera de Pedro, ¿no? De que también Primera de Pedro 2:9, ¿no? De que ahora está su pueblo, estamos en esta dispensación que nosotros somos parte de esta dispensación que es la iglesia. Es un privilegio para el creyente venir a ser salvo por el Señor. Bien, el verso 12 nos dice allí: y si su transgresión es la riqueza del mundo,
y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. La transgresión de los judíos fue el rechazar a nuestro Señor, ¿no? Y esa transgresión de ellos, razona Pablo y dice, si la transgresión que ellos cometieron en ser incrédulos ante el Mesías y rechazar al Mesías, miren que eso agarró más bien y enriqueció a todo el mundo, ¿no? Y ahora dice, su defección viene a ser la riqueza de los gentiles. Cuando habla acerca de la defección, está hablando del rechazo, está hablando de la apostasía, está hablando de que Israel, literalmente Israel se desvinculó de su fe en el Señor, ¿no? Porque rechazó al Señor, rechazó el mensaje del reino de los cielos. Así que a eso se refiere el tema de la defección, ¿no? Él rechazó el gobierno, rechazó la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esa defección de Israel, todos nosotros, dice los gentiles, venimos a ser más bien enriquecidos por lo que Israel hizo. En el verso 13 nos dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol, dice a los gentiles, honro mi ministerio, ¿no? Allí el apóstol Pablo menciona esto y nos recuerda a todos nosotros de que el apóstol Pablo fue llamado justamente en este ministerio para nosotros. Hechos capítulo 9, verso 15, allí nos dice, Hechos capítulo 9, verso 15, el Señor le dijo a Ananías, le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Esta fue la palabra que el Señor Jesús le dijo a Ananías, ¿no? Ananías, ve y pon tu mano sobre este Saulo de Tarso, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Así que el apóstol Pablo hace este recordatorio a nosotros y nos dice, hermanos, yo fui enviado a ustedes, yo honro mi ministerio, ¿no? Lo que quiere decir es de que todas aquellas cosas en las cuales pasó el apóstol Pablo. ¿Qué cosas pasó el apóstol Pablo para honrar su ministerio? Bueno, la Biblia nos indica allí las tantas cosas, el libro de los Hechos principalmente, nos muestra las N situaciones, adversidades que el apóstol Pablo pasó por honrar su ministerio ante los gentiles, delante de Dios. Él fue golpeado, él fue azotado, él fue apedreado, él fue llevado a la cárcel como prisionero. El apóstol Pablo pasó por muchas cosas y a pesar de que él pasó por todas estas terribles cosas, él siguió manteniéndose firme. Por eso es que allí en 2 de Timoteo, si ustedes recuerdan capítulo 4, versos 7, 8, el apóstol Pablo dice, ¿no? Allí, he peleado la buena batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe, ¿no? Por lo demás, dijo él, el Señor me tiene guardado, ¿no? Mi premio. Así que el apóstol Pablo aquí mencionaba él un poco acerca de su vida y lo que para el Señor había decidido para con él. Mientras los 12 discípulos estaban concentrados allí en Israel, en Jerusalén, y yendo a las comunidades de Israel hablando el Evangelio, el apóstol Pablo fue el único apóstol en el que fue sacado por nuestro Señor para que él vaya y publique el Evangelio a los gentiles. Por supuesto, sabemos también evidentemente por la tradición judía que posteriormente los discípulos del Señor no se quedaron también solamente en Israel, sino que en su momento también trascendieron a otros lugares también fuera de Israel. Pero en el principio los 12 discípulos se quedaron allí concentrados en todo Israel para que solamente Pablo sea el que esté con los gentiles, con los demás hermanos gentiles yendo con el Evangelio. Así que, hermanos, tremenda cosa evidentemente fue lo que pasó el apóstol Pablo para honrar su ministerio, ¿no? Este ministerio en el cual él lo cumplió a cabalidad. Esas palabras del apóstol Pablo de 2 de Timoteo capítulo 4 versos 7 y 8
debe ser un texto en el cual nosotros debemos de tenerlo de memoria en nuestro corazón, porque sería para nosotros un ideal que también allí, al término de nuestra vida, allí en el acabose de nuestra vida, tengamos esa dicha y tengamos ese privilegio también de decir lo mismo que el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe, ¿no? Ojalá el Señor y a la vez también nuestra obediencia a Él permita que en algún momento nosotros, en el término de nuestra vida sobre esta tierra, el Señor, podamos decirle al Señor con agrado, no con envanecimiento, con humildad: Señor, he peleado la buena batalla, he ganado la carrera en tu nombre, he guardado la fe, ¿no? Así que eso fue lo que las situaciones por las cuales el apóstol Pablo pasó. En el verso 14 dice: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Como ya lo mencioné, ¿no? Y que de alguna manera los judíos puedan vernos a nosotros y a lo menos ellos tratar de investigar, de indagar, y que unos pocos puedan por lo menos venir a la salvación de manera individual. Verso 15 dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿no? Dios ha excluido, no totalmente, sino parcialmente. Por un tiempo Dios ha excluido a Israel, e Israel ha venido a ser como uno más de nosotros. Esto es lo interesante en lo que el apóstol Pablo nos está mostrando. Israel como nación ha venido a ser uno más como los gentiles. En este momento Israel no tiene, digámoslo así, a nivel espiritual ningún privilegio. Así como nosotros, gentiles, cada uno viene a ser salvo por su fe, de la misma manera entre los judíos, cada uno de ellos también viene a ser salvo o vendrá a ser salvo por la fe que ellos tengan en nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, esto es crítico para ellos. Esto es su talón de Aquiles para ellos. Decirle a un judío que crea en Jesucristo como su Señor y Salvador, como lo hemos leído allí en Romanos capítulo 10, ¿no? De que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Decir este texto bíblico a un judío, hermano, el judío, si encuentra de repente por allí una piedra, no le quepa duda, hermano, que de repente nos la tira por encima, ¿no? Porque para el judío su rechazo hacia nuestro Señor Jesús es determinante. Pero gracias sean dadas a Dios de que aún a pesar de esta situación, a este momento hay judíos quienes han creído y siguen creyendo en nuestro Señor Jesús. En este concierto que al principio les he comentado, que va a haber un concierto este día sábado 11, es una invitada, una ciudadana israelita, descendiente de israelitas. Ella es nieta de un hombre creyente que vino a ser él un sobreviviente del Holocausto. Ustedes recuerdan, la historia nos lo dice, año 1938 al 45, la guerra que Hitler tuvo con toda Europa, que Estados Unidos tuvo que ir allá para agarrar y terminar la guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque lastimosamente Alemania estaba invadiendo a todos los países europeos, ¿no? Y su principal foco de atención estaba sobre los judíos. ¿Cuántos judíos se dice más o menos que han muerto en el periodo del Holocausto? Aproximadamente 7 millones de judíos. Es lo que se cree de que han muerto durante todo este periodo de los años de la Segunda Guerra Mundial. Y de allí, entre ellos, ha habido un sobreviviente, en este momento no me acuerdo su nombre, uno de los sobrevivientes que después del Holocausto, él creyó en nuestro Señor Jesucristo. Aceptó al Señor en su vida. Y a partir de él, sus hijos y ahora en este caso sus nietos, una de sus nietas está viniendo, es autora, compositora, toca instrumento. Esta joven se está viniendo y se está presentando aquí en el Coliseo
del seminario Hebrón y va a dar testimonio, ¿no? Va a comentar un poco acerca de su vida, la vida de sus abuelos, de sus padres, ¿no? Y esto se está haciendo por medio de una organización boliviana cuyo enfoque de predicación está exclusivamente sobre los judíos. Esta institución se llama Mebaser. Es una institución cristiana que dirige ahorita enteramente el evangelio exclusivamente hacia los descendientes judíos. Y esta institución boliviana ha hecho traer a esta hermana en Cristo, israelita, para que nos pueda dar una presentación en esta fecha del día sábado. Así que, hermanos, hay testimonios evidentemente de que el Señor en su gracia aún ahora, aunque la nación de Israel sigue terca, pero Dios aún sigue salvando a las personas. Así que cuando allí el Señor nos dice en el verso 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, cuando habla allí de la palabra reconciliación, es la palabra catalague, ¿no? Eso significa cambiar de posición, ¿no? Es decir, el mundo que estábamos en esta posición, según Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos cambió de posición, nos reconcilió y ahora nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Él nos ha cambiado de posición. Así es que Dios excluyó a Israel temporalmente para que nosotros vengamos a ser ahora reconciliados por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así es que la reconciliación es uno de los aspectos que proclama el Evangelio. De ahí el mensaje salvífico en base a la reconciliación. Segunda de Corintios, anoten por favor allí en sus notas, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20. Nos dice allí este texto: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, ¿no? Reconcíliense con Dios. Dios nos llama a nosotros, los creyentes, a que somos embajadores en nombre de Cristo. Quizás alguno quisiera ser un embajador de Bolivia ante Europa, allá, ante España, ante Inglaterra, ante Colombia. Nos gustaría quizás tener esta posición de ser un embajador, pero la Biblia, nuestro Señor, nos da una mejor posición. La Biblia nos dice que todos nosotros como creyentes somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros representamos al reino de los cielos, a nuestro Dios. Por tanto, nosotros tenemos que ir y hablar a nombre del reino de Dios. ¿Bien? Así que ahí vemos en el punto 2 la advertencia hacia los gentiles, y esto lo vemos del verso 16 al 22. Vamos a ir rapidito, estamos a poco tiempo. Bien, por favor, en 5 minutos, por favor, me paran, ¿ya? Advertencia hacia los gentiles, nos dice el verso 16 al 22. El verso 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿A qué alude esto? Números capítulo 15, versos 18 al 21. Vamos rapidito a este texto. Números capítulo 15, verso 18 al 21. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir? Dice allí, Números capítulo 15, versos 18 al 21. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra a la cual yo les llevo, cuando comiencen a comer del pan de la tierra, ofrecerán ofrenda a Jehová. De lo primero que amasen, ofrecerán una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofrecerán. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? Está hablando acerca de una ofrenda y está hablando de primicias. Está hablando de la harina que ellos hayan sembrado allí en esa tierra. Cuando ellos hayan entrado a la tierra prometida y ellos siembren, entonces iba a salir el fruto del trigo y ellos lo iban a hacer harina, y tenían que dar de esas primicias, o de lo primero que salga de esa cosecha. Ellos tenían que agarrar y dar sus primicias delante del Señor. Ellos tenían que darlo allí.
Y luego, evidentemente, al darlo al Señor, eso sería santo. Y por supuesto, de la cosecha de la cual ellos habían dado al Señor, la lógica sería que también, por tanto, toda la cosecha también sería santa. Porque si dieron de esas primicias para el Señor, todo lo demás, toda la cosecha que ellos hayan tenido, lógicamente también vendría a ser santo. Eso es la idea de lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Entonces, en consecuencia, ¿qué es lo que nos está queriendo decir a nosotros con el tema de las primicias y de las ofrendas? Nos está hablando aquí acerca de Israel, de que de alguna manera esto ejemplifica con Israel en las primicias y la masa. ¿Qué vienen a ser las primicias? Las primicias vienen a ser viene a ser Abraham, viene a ser Isaac, viene a ser Jacob, vienen a ser los patriarcas. Bien, vienen, queridos hermanos, a ser ellos los patriarcas. Ellos son, digámoslo así, como las primicias, o como habla del árbol de la raíz, ellos vienen a ser la raíz, lo escogido de Dios. Dios escogió a Abraham, Dios escogió a Isaac, Dios escogió a Jacob, y de ellos vino la descendencia de Israel, el árbol. El árbol en su raíz vienen a ser los patriarcas, amados de Dios. Y por tanto, todo el árbol, en todo caso, venía a ser evidentemente santo para el Señor, es decir, todo el pueblo de Israel, ¿no? A eso es lo que se refiere en este caso acerca del ejemplo de las primicias y el ejemplo de la raíz en ambos casos. Así es que esto es lo que nosotros entonces debemos entender en consecuencia, ¿no? Por las primicias debe entenderse, ¿no?, de que siendo ellas santificadas por Dios son referencia directa a los fundamentos de la nación. En los patriarcas, más concretamente en Abraham, de manera que siendo santificado, esto es de que Abraham fue separado por Dios y para él, así también el primero de la ascendencia que daría origen a todo Israel, el pueblo también por tanto es santificado por Dios, ¿no? Todo Israel vino a ser santificado por el Señor. Y luego en el verso 17 dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Los israelitas fueron incrédulos, rechazaron al Señor, por tanto dice, de esta rica savia el Señor desgajó, sacó las ramas naturales de la rica savia. Y lo interesante de esta, la manera en que Pablo utiliza esta en su escribir, en su escrito, es de que tomó, dice, estos olivos silvestres, haciendo referencia a nosotros y contra naturaleza, tomó estos olivos silvestres y lo puso en el mismo lugar de donde había desgajado la savia, de donde sacó esos gajos de la savia. En ese mismo lugar Dios puso allí, en su lugar puso los gajos del olivo silvestre. ¿Quiénes son esos olivos silvestres? Bueno, es una referencia, por supuesto, a nosotros, ¿no? Dios tenía allí, ¿no?, este árbol en su raíz, los patriarcas, los amados de Dios, y allí está todo este árbol frondoso, incrédulo. Dios agarró, sacó a ellos, a estos israelitas incrédulos, para poner allí, sobre ellos, en el mismo lugar, a los gentiles. Pero aquí en este contexto lo que Pablo está queriendo decir, y quiero terminar con estos temas, hasta el verso 24, ya así de resumen, hermanos, lo que el apóstol le está queriendo decir aquí y exhortar es que dice, hermanos, tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado en el hecho de que si ustedes, contra naturaleza, ustedes fueron injertados allí, tengan cuidado, dice, de ser sacados también. Porque si Dios no escatimó a ellos, porque si ellos, siendo el pueblo elegido, el Señor agarró por su incredulidad y los quitó y los puso a ustedes, hermanos, tengan cuidado de no pecar con el tema de soberbia. Tengan cuidado de no pecar con el tema de todo lo que viene a ser relacionado al tema de soberbia, orgullo, a todos estos aspectos. ¿Y eso a qué hace referencia?
hace referencia a algunas personas que pueden considerar, como les dije al principio, de que por ser miembros de una iglesia crean que pueden ser salvos, porque la salvación no es por pertenecer a una religión, no es por pertenecer a que si soy miembro de la iglesia evangélica bautista, que si soy miembro de la iglesia evangélica presbiteriana, que si soy miembro de la iglesia evangélica de las asambleas de Dios. No se trata de ser miembro de una iglesia como tal, sino que se trata primera y prioritariamente de tener una relación. Porque ¿qué es lo que trae consigo la religiosidad? La religiosidad trae consigo envanecimiento. La religiosidad trae consigo el creerse con ínfulas de grandeza porque tiene conocimiento de Dios, pero no conoce a Dios. Y allí el apóstol Pablo dice, hermanos, tengan cuidado con esto. Tengan cuidado, porque así como el Señor desgajó y puso contra naturaleza, el mismo Señor es Dios para agarrar y sacar y poner, por lógica, a lo que eran los olivos naturales, volverlos a poner nuevamente. Y eso evidentemente es lo que en un futuro, hermanos, va a pasar. La Biblia, cuando nos va relatando Ezequiel, cuando nos va relatando en Apocalipsis, la Biblia nos va mostrando de que un día los judíos se arrepentirán de haber rechazado a nuestro Señor Jesús y clamarán al Señor Jesús, rogarán, pedirán perdón. Y ese será el momento en el que nuestro Señor Jesucristo vendrá y dará la verdadera paz y gobernará sobre los judíos, sobre el pueblo judío, acompañado de nosotros, de los gentiles. Porque la Biblia dice de que nosotros, la iglesia, vamos a cogobernar con nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, espero que usted también tenga esta claridad en la palabra del Señor, de que un día el Señor, nosotros estaremos con Él y vamos a gobernar. ¿Bien? Vamos a gobernar con Él. Pero la pregunta es, ahora, ¿cómo estamos viviendo hoy nuestras vidas? Si vamos a cogobernar con Él, ¿no requiere de nosotros ahora fidelidad? ¿No requiere de nosotros que estemos nosotros viviendo en plena comunión con el Señor? Por supuesto que sí. Bien, eso es lo que trata en sí hasta el verso 24, va en ese sentido lo que el apóstol Pablo habla. Bien, vamos a orar, hermanos. El llamado del apóstol Pablo, entonces, en este sentido, y nuestra reflexión y aplicación sobre este pequeño estudio, es de que por un lado, hermanos, seamos agradecidos con el Señor. Él nos ha dado un lugar allí con la savia, donde no pertenecíamos y ahora estamos allí. Y nos dice, hermanos, manténganse firmes. No es que haya una pérdida de salvación, no está hablando aquí de salvación. Está hablando allí en cuanto a las promesas también que el Señor nos ha dado al ser parte de la savia que es allí en el pueblo de Israel, ¿no? Hermanos, seamos agradecidos con el Señor y tengamos cuidado de no pecar de soberbia, de ira, de conocimiento, pero conocimiento que envanece y no del conocimiento que ama. Bien, vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra y Padre, sabemos que a veces es un poco tedioso, quizás, Señor, el conocer, el ir aprendiendo poco a poco, Señor, de tu palabra, a veces cansa un poco. Pero, papá, te estamos agradecidos por darnos este privilegio de ir paso a paso, Señor, en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tus atributos, en el conocimiento de tu naturaleza, en el conocimiento de lo que ha pasado con Israel, de tus pensamientos hacia Israel, de tu voluntad hacia Él, hacia nosotros también como gentiles. Señor, gracias. Gracias porque, Padre, porque tú nos has puesto, Señor, allí en la rica savia, nos has puesto y nos has injertado. Nosotros que éramos un olivo silvestre, contra naturaleza has agarrado y nos has puesto allí para que disfrutemos de todas las promesas
de todas las promesas que tú nos has dado. Padre, gracias por ello. Y te pedimos, Señor, que quite de nosotros y nos libre, Señor, de todo pecado que venga relacionado a la rebelión, a la soberbia, al enojo, a la ira. Señor, quita de nosotros estas cosas. En el nombre de Jesús, amén.